Mamá, hoy también vamos a escondernos del mundo. La pregunta del niño. Apenas un susurro en la quietud del cañón. Quedó suspendida en el aire caliente como un colibrí exhausto. Su madre, Ana, jamás imaginó que la respuesta a esa pregunta no vendría de ella, sino de un hombre herido que el desierto mismo arrastraría hasta su puerta. Un hombre que les enseñaría que sobrevivir no es lo mismo que volver a vivir. Hola, mi querido amigo, soy Pedro Fernández, y te contaré la historia del sol que nace en el desierto. Antes de que la arena nos revele sus secretos, te invito a suscribirte al canal y a que me cuentes en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que te escondes del mundo? Tu historia es importante para nosotros. Ahora sí, que comience el viaje. El sol de la frontera entre Sonora y Chihuahua cae a plomo, sin piedad. Es un dios antiguo que exige tributo a la tierra agrietada y a los pocos seres vivos que se atreven a desafiarlo. En el corazón de esa inmensidad, oculto por paredes de roca roja que se alzan como costillas de un gigante dormido, existe un lugar que no aparece en ningún mapa. El rancho de Ana no es un rancho de verdad, no más. Es un santuario, un escondite, un secreto de piedra y barro con un pequeño jacal, un corral con 2 cabras flacas y una milpa que sobrevive a fuerza de milagros y del sudor de una mujer. Para Ana, cada amanecer es un pacto renovado con el silencio. Sus movimientos al preparar las tortillas de maíz sobre el comal son precisos, callados, los de un animal que ha aprendido a no hacer ruido para no atraer al depredador. Sus manos, manchadas por la tierra y expertas en el lenguaje de las hierbas, se mueven con una memoria ancestral, pero sus ojos no están en la masa. Sus ojos están fijos en la boca del cañón, y sus oídos no escuchan el crepitar del fuego, sino el silencio, un silencio que escruta, que analiza, buscando el sonido ajeno, el tropiezo de un caballo, el eco de una voz humana que no sea la suya o la de su hijo. Mateo, su hijo, es un niño de 8 años con los ojos de un anciano. No recuerda bien la vida antes del silencio, pero entiende sus reglas. Sabe que no debe gritar. Sabe que no debe alejarse más allá del arroyo seco. Sabe que las historias que su madre le cuenta por las noches, llenas de héroes y espíritus del monte, son un escudo contra un miedo que no tiene nombre, pero que tiene el rostro de los hombres que le quitaron a su padre. Mamá, hoy también vamos a escondernos del mundo, le pregunta mientras observa a una lagartija tomar el sol sobre una piedra. No hay reproche en su voz, solo una curiosidad infantil que desarma a Ana más que cualquier arma. Ella se detiene, el calor del comal en su rostro, se arrodilla frente a él y le arregla el cuello de la camisa raída. No nos escondemos del mundo, mi amor, cuidamos nuestro hogar. El mundo a veces es muy ruidoso, y a nosotros nos gusta la paz, ¿verdad? Es una mentira piadosa, un rebozo tejido con palabras para cubrir la verdad desnuda. La verdad es que sí se esconden de una sombra que se alarga desde el valle, la sombra del coronel Ricardo Morales, el hombre que llegó un día hablando de progreso y terminó comprando voluntades con dinero y silencios con balas. La pregunta de Mateo trae consigo el recuerdo, siempre presente, siempre afilado como un trozo de vidrio, la imagen de su esposo, Javier, un hombre terco y noble que amaba esa tierra más que a su propia vida. La discusión con esos hombres de rostro duro que llegaron con papeles y amenazas, Javier Dupuy, firme, diciendo que esa tierra había sido de sus abuelos y sería de sus nietos. Y luego, el sonido, ese sonido seco, hueco, de un disparo que partió el atardecer en 2 y dejó un silencio que nunca más se fue. Ana respira hondo, ahuyentando a los fantasmas. Ve a darle agua a las cabras. Anda, y no te alejes. Mateo asiente. Me cuentas la historia del coyote que engañó a la luna, Pied. Sabiendo que las historias son el único viaje que tienen permitido, en la noche te la cuento, promete ella, mientras ve a su hijo correr hacia el corral. Ana se apoya contra el umbral de adobe de su jacal, el sol la golpea, pero el frío lo lleva por dentro. Sobrevivían,
Sí, tenían comida, tenían agua, se tenían el uno al otro, pero sobrevivir no era vivir. Vivir era reír sin medir el volumen de la carcajada. Vivir era recibir visitas, compartir un café de olla con los vecinos. Vivir era el recuerdo de Javier llegando al atardecer, con el rostro cubierto de polvo, pero los ojos llenos de amor. Lo que tenían ahora era otra cosa. Una larga espera en el purgatorio del miedo. Cada día era una victoria contra la muerte, pero también era una renuncia a la vida. Pero esa tarde, algo en el viento cambió. Ana lo sintió en la piel, en la forma en que el polvo se levantaba en remolinos perezosos en la entrada del cañón. Era un viento que no traía el alivio del anochecer. Llevaba consigo un olor distinto. No era el olor a tierra seca y a gobernadora, era algo más denso, más primitivo, el olor a sangre fresca y a una tormenta que se acercaba. A 20 leguas de la paz vigilante de Ana, el desierto no susurraba, gritaba. El estruendo de los rifles partía el aire y sus ecos rebotaban contra las peñas como los lamentos de almas en pena. 3 caballos, montados por hombres con el rostro curtido por el sol y la crueldad, galopaban, levantando una nube de polvo ocre que intentaba tragarse a la figura solitaria que huía delante de ellos. Ese hombre era Itzai. Se movía no como un hombre, sino como una sombra desprendida de la tierra. Cada paso, cada salto entre las rocas, era un poema escrito con el lenguaje de la supervivencia. Leía el terreno no con los ojos, sino con los pies, con la memoria de generaciones de chiricahuas que habían llamado hogar a ese laberinto de piedra y espinas. Usaba cada barranco, cada sombra de un saguaro, cada grieta en la tierra como un aliado momentáneo en una guerra que ya duraba demasiado. Un fuego le quemaba el costado izquierdo. No era el fuego del sol, sino uno más íntimo y traicionero. Una bala de los hombres de Morales lo había alcanzado al alba. En la emboscada, la sangre, oscura y espesa, se había abierto paso a través de su camisa de piel de venado, sellando la tela a su piel en una caricia mortal. Cada respiración era una daga que se hundía más profundo. Cada latido de su corazón bombeaba su vida hacia la arena sedienta. «Maldito indio testarudo, ya ríndete», gritó uno de los perseguidores. Su voz, un graznido áspero que ensuciaba la pureza del desierto. Itzai no respondió. Había dejado de ser un hombre para convertirse en pura voluntad. Su cuerpo era un mapa de dolor, pero su espíritu corría por sendas que sus perseguidores jamás podrían ver. Corría junto a los fantasmas de su gente, veía el rostro de su esposa, al agua, sonriéndole desde la cima de una meseta, escuchaba la risa de su pequeño hijo, Teo, persiguiendo mariposas en un campo de flores silvestres que ya no existía. Sentía la mano firme de su padre sobre su hombro, enseñándole el nombre de cada estrella. Eran sus compañeros de fuga. Los muertos corrían con él, porque él, Itzai, era el último latido de un corazón que ya no tenía tribu a la cual pertenecer. La masacre no solo le había arrebatado a su familia, le había robado su identidad. Un guerrero sin tribu es un fantasma que persigue sus propios recuerdos, y los recuerdos de Itzai eran un incendio que lo consumía por dentro. Más doloroso que la herida de bala, el coronel lo quiere vivo. «Idiotas», ladró el que parecía ser el líder del grupo, un hombre con una cicatriz que le partía la ceja. «Dice que este es el último, el que se le escapó en el valle. Quiere colgar su cabellera en la entrada de su hacienda. El último». La palabra resonó en el cráneo de Itzai. Sí, era el último. Había visto cómo el progreso del coronel Morales había llegado a su campamento. No llegó con tractores ni con cercas, sino con fuego y plomo. Había luchado como un demonio, pero eran demasiados. Había visto caer a su padre, a sus hermanos, al agua, la imagen de Teo, su hijo, mirándolo con ojos llenos de una confusión silenciosa antes de que el humo lo envolviera todo. Era la brasa que lo mantenía corriendo. La sed era una tortura. Su garganta era un nudo de arena
y el sol le taladraba los ojos. Sabía que no podría seguir así por mucho más tiempo. El mundo empezaba a desvanecerse en los bordes, los colores se mezclaban, los sonidos se volvían lejanos. Sus perseguidores, sintiendo su debilidad, acortaron la distancia. Sus gritos de triunfo cada vez más cercanos. Fue entonces cuando su instinto, esa voz antigua que no razona sino que sabe, tomó el control, giró bruscamente, abandonando el terreno abierto, y se lanzó hacia una serie de formaciones rocosas que parecían una muralla infranqueable, hacia el Cañón de las Ánimas, un lugar que los locales evitaban, lleno de leyendas sobre espíritus y vientos traicioneros, un lugar que los hombres de morales, supersticiosos y arrogantes, dudarían en penetrar. Para Itzae no era un lugar maldito, era la última puerta. Se escurrió por una grieta estrecha, rasgando aún más su herida. El dolor fue tan intenso que un velo negro cubrió su visión por un instante. Siguió adelante, a ciegas, guiado por la memoria de la tierra bajo sus pies. Escuchó las maldiciones de sus perseguidores. Al otro lado de la muralla de roca habían perdido su rastro. Pero la victoria fue efímera. Al salir al otro lado, dentro del silencio protector del cañón, la fuerza que lo había mantenido en pie finalmente lo abandonó. La voluntad había llevado al cuerpo hasta el límite y el cuerpo se rindió. Sus piernas se doblaron. El mundo se inclinó sobre su eje. Lo último que vio fue el brillo del agua de un arroyo serpenteando entre las piedras. Agua, vida. Se arrastró, dejando un rastro oscuro sobre la tierra clara. Cada centímetro era una batalla contra la oscuridad que ascendía por sus miembros. Sumergió una mano en el agua fresca y se la llevó a los labios resecos. Un suspiro, un temblor, y luego nada. Itzae, el viento solitario, el último guerrero de su clan, el fantasma perseguido por sus recuerdos, se derrumbó en la orilla del arroyo, con el rostro vuelto hacia el cielo implacable de Sonora, entregándose al silencio que tanto se parecía a la muerte. La tormenta que Ana había presentido en el viento, finalmente, había llegado a su puerta. La paz del cañón era una mentira frágil, un cristal delgado a punto de estallar. Mateo no lo sabía. Para él, la única verdad era el sol sobre sus hombros y la persecución de una pequeña rana verde que saltaba de piedra en piedra, siguiendo el curso del arroyo. Era un juego, una aventura en el pequeño reino que le era permitido. Su madre le había dicho que no se alejara, pero el arroyo era un imán, una promesa de frescura en un mundo de polvo y calor. La rana dio un último salto, escondiéndose bajo una raíz retorcida que se aferraba a la orilla. Fue entonces cuando Mateo lo vio. No era una roca, ni la sombra de un animal. Era un hombre, tendido boca abajo, con la mitad del cuerpo dentro del agua y la otra mitad sobre la arena húmeda. Su largo cabello negro, suelto y sin adornos, se mecía suavemente con la corriente como si fuera una extraña alga oscura. Llevaba ropas que Mateo nunca había visto de cerca, de piel y cuero, y una de sus manos aún se aferraba a un puñado de tierra, como si en su último aliento hubiera intentado sujetarse al mundo. El miedo no fue la primera reacción de Mateo, fue una curiosidad solemne, la misma que sentía al encontrar un pájaro caído de su nido. Se acercó despacio, chapoteando en el agua baja. Vio que el agua alrededor del hombre no era clara. Estaba teñida de un rojo pardo que se disolvía lentamente río abajo. «Señor», susurró, aunque sabía que el hombre no podía oírlo. Estaba dormido de una manera terrible, una quietud que ni siquiera el zumbido de las moscas que comenzaban a arremolinarse a su alrededor podía perturbar. La voz de su madre, llamándolo desde el jacal, lo sacó de su trance. «Mateo, ya es hora de entrar». «Mamá», gritó él, su voz rebotando en las paredes del cañón. «Mamá, ven rápido, hay un hombre roto en el río». Ana escuchó el grito
y su corazón se detuvo. No era un grito de juego, era un grito que alteraba el orden de su universo. Salió corriendo del jacal, con el rebozo aún a medio poner, y corrió hacia el arroyo, con el nombre de todos los santos atorados en la garganta. Al ver la escena, su primera reacción fue puramente animal: proteger a su cría. Mateo, alejad de él. Ahora, ordenó, su voz más afilada y dura de lo que jamás la había usado con su hijo. Agarró a Mateo del brazo y lo jaló hacia atrás, interponiendo su propio cuerpo entre el niño y el extraño. Su mente era un torbellino de pánico. Era un indio, un apache, el enemigo por antonomasia, la encarnación de todo lo salvaje y peligroso de lo que la gente del pueblo hablaba con terror, y estaba en su arroyo, en su santuario. La lógica de la supervivencia gritaba en su interior: déjalo. Si está vivo, es un peligro; si está muerto, es un problema. Vete, coge al niño y escóndete hasta que los buitres hagan su trabajo. Nadie sabrá que estuviste aquí. Pero sus pies no se movieron. El terror luchaba una batalla feroz contra otra parte de ella, una parte más antigua y profunda. La curandera, sus ojos, en contra de su voluntad, ya estaban haciendo un diagnóstico: la palidez cerosa de la piel bajo el bronceado, la respiración superficial, casi imperceptible, la mancha oscura y húmeda en su costado, de donde provenía el color rojo del agua. Herida de bala, fiebre, pronto, muerte, casi seguro. Mamá, está sangrando, dijo Mateo, su voz temblorosa pero firme, escondido detrás de ella. Lo lastimaron, lo sé, mi amor. Por eso es peligroso, respondió Ana, susurrando más para sí misma que para él. Los hombres que lo lastimaron pueden estar cerca, pueden seguir su rastro hasta aquí, hasta nosotros. El recuerdo de Javier, de los hombres del coronel, de la facilidad con que la violencia había destruido su vida, lo paralizó. No podía pasar por eso otra vez. No arriesgaría a Mateo. Se obligó a dar media vuelta, a tirar de su hijo, a obedecer el instinto que le ordenaba huir, pero la vocecita de Mateo la detuvo. Tú me dijiste, comenzó él. Y Ana cerró los ojos, sabiendo lo que venía. Tú me dijiste que hasta la planta más herida merece una oportunidad de volver a crecer, que no se le niega el agua a nadie que tiene sed. Las palabras de su hijo, sus propias enseñanzas, se volvieron contra ella como un espejo. La mujer que enseñaba sobre la compasión de la tierra no podía ahora darle la espalda a un hombre moribundo. Levantó la vista al cielo, como buscando una respuesta en el azul infinito. No hubo ninguna. La decisión era solo suya. Miró de nuevo al hombre apache. No era un enemigo, no era un apache. Era un ser humano sangrando en su arroyo, y ella era una curandera. Negarle la ayuda no solo sería una sentencia de muerte para él, sino también para una parte de sí misma. La compasión, se dio cuenta en ese instante, no era una debilidad que la ponía en riesgo. En un mundo como el suyo, elegir la compasión era el acto de valentía más grande de todos. Tienes razón, mi niño, dijo finalmente, su voz recuperando la calma. Tienes toda la razón. Tráeme las cuerdas del corral y la manta más gruesa que encuentres en el jacal, rápido. Lo que siguió fue un esfuerzo sobrehumano. Ana, una mujer de complexión delgada pero fortalecida por el trabajo, luchó contra el peso muerto del guerrero. Con la ayuda de Mateo, que hacía lo que podía con sus pequeñas fuerzas, lograron atar las cuerdas bajo sus brazos, arrastrarlo fuera del agua. Fue la primera batalla. Cada metro que lo movían hacia el jacal era una agonía. El hombre era pesado, un bulto de músculo y hueso que parecía anclado a la tierra. El sol los castigaba, el sudor le cegaba los ojos a Ana. Por un momento, a mitad de camino, pensó que no lo lograría. Cayó de rodillas. Yateando, con el corazón martillándole en el pecho. Estaba a punto de hendirse. Ya casi. Mamá, dijo Mateo, con una determinación que la asombró, Javier nos está ayudando. Papá no querría que lo dejáramos aquí. La mención de su esposo le dio a Ana la fuerza que necesitaba. Se levantó, tensó la cuerda una vez más
y tiró, con un grito que fue mitad esfuerzo y mitad oración. Finalmente, lo arrastraron hasta la sombra del jacal, cerraron la puerta, y el mundo exterior, con sus perseguidores y sus peligros, desapareció, pero un peligro nuevo, un secreto de carne y hueso, yacía ahora en el suelo de su hogar. Ana se arrodilló junto a él y por primera vez le vio el rostro de cerca. Era joven, quizás no mucho mayor que ella, un rostro tallado por el viento y el sol, marcado por el dolor, pero noble incluso en la inconsciencia. Había invitado a la tormenta a entrar en su casa. No sabía si ese acto de compasión sería su salvación o su condena, pero mientras preparaba sus hierbas, sus cuchillos y sus lienzos limpios, una cosa era cierta: la larga y monótona espera de su vida en el cañón había terminado. La supervivencia había dado paso a algo mucho más peligroso: la vida dentro del jacal. El tiempo se detuvo. El mundo exterior, con su sol abrasador y sus amenazas sin nombre, dejó de existir. El universo entero se contrajo al espacio de esa pequeña habitación de adobe, al olor a sangre, sudor y hierbas, y al sonido de una respiración que luchaba por no ser la última. Ana se movió con la eficiencia de generaciones de curanderas corriendo por sus venas. El miedo no había desaparecido, seguía siendo un nudo helado en la boca de su estómago, pero ahora estaba supeditado a un propósito mayor. Con un cuchillo afilado, cortó la tela endurecida por la sangre seca, revelando la herida. Era un surco feo y amoratado en el costado del hombre, la carne desgarrada y ya comenzando a mostrar los signos oscuros de la infección. Mateo estaba a su lado, sosteniendo una vela con ambas manos para que no temblara. No apartaba la vista. Sus ojos infantiles observaban todo con una gravedad que sobrepasaba su edad, como si entendiera que estaba siendo testigo de un ritual sagrado de vida o muerte. «Agua hervida, mi amor, y trae el mortero de piedra», ordenó Ana en voz baja. Mientras el agua se calentaba, Ana trabajó sobre la herida. Limpió los bordes con un paño empapado en aguardiente, provocando un siseo y un espasmo en el cuerpo inconsciente del hombre. Luego, con la punta del cuchillo que había puesto a calentar en las brasas hasta que brilló al rojo vivo, sondeó la herida con una precisión quirúrgica. Mateo contuvo la respiración. El hombre en el suelo emitió un gemido profundo, gutural, un sonido que no parecía humano. Ana no vaciló. Sus dedos, guiados por el tacto, encontraron el objeto extraño. Unos segundos de tensión insoportable y luego un pequeño clic metálico. La bala, deformada y plomiza, cayó en una jícara de barro. El primer enemigo había sido vencido, pero ahora comenzaba la verdadera guerra. La batalla contra la fiebre y la podredumbre que la herida llevaba dentro. Mateo machacaba en el mortero lo que su madre le indicaba: hojas secas de salvia para purificar, raíz de gobernadora para cerrar la carne, y una pizca minúscula de polvo de peyote, no para ver, sino para adormecer el dolor más profundo. Ana mezcló los polvos con manteca y agua tibia, creando un emplasto espeso y fragante, el aroma de la tierra misma, el olor de la sanación. Mientras aplicaba la cataplasma sobre la herida abierta, el hombre comenzó a agitarse. La fiebre, como un ladrón en la noche, se estaba apoderando de su cuerpo. Sus labios resecos se separaron y de ellos brotaron palabras. Al principio eran sonidos ásperos, incomprensibles para Ana. Fragmentos de la lengua apache que sonaban como piedras rodando en un río seco. Ana continuó su trabajo. Intentando ignorar los murmullos, se decía a sí misma que eran solo los desvaríos de la fiebre, pero las palabras insistían, y pronto empezaron a tomar la forma de nombres, repetidos como un mantra, como una oración desesperada. «Al agua», susurró él, y en esa sola palabra había un universo de ternura. «Al agua». «¿Dónde está el sol?» Ana se detuvo, con las manos cubiertas del emplasto verde. El nombre no significaba nada para ella, pero el tono con que fue dicho, ese tono lo conocía bien. Era el mismo que usaba Javier cuando la llamaba desde el otro lado del campo. El hombre se agitó de nuevo. Una de sus manos se alzó
como si buscara algo en el aire. Teo gimió, y esta vez su voz se quebró. Niño, no sueltes mi mano. Teo. El nudo helado en el estómago de Ana se apretó, pero ya no era solo de miedo. Era de un reconocimiento doloroso. Este guerrero anónimo, esta amenaza salvaje, tenía nombres para su amor. Tenía un hijo, tenía una esposa, y los había perdido. El delirio no le mostraba a sus enemigos. Le mostraba a su familia. Durante las siguientes horas, Ana se convirtió en la guardiana de su agonía, se sentó a su lado, cambiando los paños fríos sobre su frente ardiente, obligándolo a tragar sorbos de un té amargo de hierbas para combatir la fiebre, y escuchó los fragmentos de una vida destrozada que se derramaban en la penumbra del jacal. Escuchó descripciones de una matanza, de humo y gritos, escuchó cantos de cuna en una lengua extraña y palabras de amor susurradas a fantasmas que solo él podía ver. Mateo, acurrucado en un rincón, se había quedado dormido, pero Ana permaneció despierta. La desconfianza seguía ahí, una centinela alerta en los muros de su mente, pero ahora, junto a ella, había nacido algo más. Una compasión profunda, casi insoportable. El hombre en el suelo ya no era un apache, era un viudo, un padre sin hijo, un espejo oscuro de su propia pérdida. El dolor de él no invalidaba el suyo, sino que lo reconocía, creando un puente invisible y silencioso entre sus dos soledades. Comprendió entonces una verdad que ninguna lección de curandera le había enseñado. Sanar una herida física era relativamente sencillo. Uno limpiaba, cortaba, cosía, aplicaba hierbas. Era una ciencia visible, pero las heridas del alma, esas eran diferentes. Esas no sangraban a la vista, sino que se manifestaban en nombres susurrados en la oscuridad, en manos que buscaban en el vacío. Al cuidar el cuerpo de este hombre, se había topado de frente con su alma, y en ella había encontrado el eco de la suya. La noche avanzó, la fiebre no cedía, pero tampoco empeoraba. Ana continuó su vigilia. Ya no pensaba en los hombres que podrían venir a buscarlos. Ya no pensaba en el peligro. Su mundo se había reducido a la llama parpadeante de la vela, al ritmo de la respiración febril del hombre y a los nombres de dos fantasmas, Alagua y Tello, que ahora habitaban también en el silencio de su jacal. Una confianza frágil, nacida no de las palabras, sino del dolor compartido, comenzaba a echar raíces en la tierra agrietada de su miedo. La fiebre se rompió al cuarto día, no como una tormenta que cesa, sino como una marea que se retira lentamente, dejando tras de sí una costa de agotamiento y debilidad. Itzae regresó al mundo de los vivos, no con un sobresalto, sino a través de un velo de sensaciones. Lo primero que percibió fue el olor, una mezcla de hierbas secas, de humo de mezquite y del dulzor del atole de maíz. Era el olor de un hogar, un aroma tan ajeno y a la vez tan dolorosamente familiar que le oprimió el pecho. Abrió los ojos. El techo no era el cielo infinito, ni la piel de un tipi. Eran vigas de madera oscura sobre paredes de adobe blanqueado. La luz del sol se filtraba a través de una pequeña ventana, no como un enemigo, sino tamizada, suave. Giró la cabeza, cada músculo protestando, y lo vio, sentado en el suelo, a pocos metros de su lecho improvisado. Estaba Mateo. El niño no lo miraba a él, sino a una hormiga que caminaba laboriosamente por su propio brazo, y le hablaba en susurros, contándole un secreto, el instinto de guerrero. Enterrado bajo capas de dolor y agotamiento, gritó una alarma silenciosa. ¿Dónde estaba? ¿Quiénes eran estas personas? Intentó incorporarse, buscando a tientas un cuchillo que no estaba en su cinto. Un dolor agudo y blanco le estalló en el costado, arrancándole un gruñido y dejándolo sin aliento, sudando frío. Estaba más débil que un recién nacido. El ruido alertó a Ana, que entró desde el exterior con un cuenco de madera en las manos. Al verlo despierto, se detuvo en seco en el umbral. Sus miradas se cruzaron por primera vez en plena conciencia. En los ojos de ella, él vio un miedo antiguo, pero también
una firmeza inquebrantable. En los ojos de él, ella vio los de un lobo atrapado, desconfianza, orgullo herido y una peligrosa evaluación de la amenaza. No dijeron nada. Las palabras eran innecesarias. Ana dejó el cuenco en una pequeña mesa, retrocedió un paso para demostrarle que no era una amenaza, y llamó a Mateo con un gesto suave. El niño se levantó y corrió a esconderse tras las faldas de su madre, desde donde siguió observando al extraño con sus ojos serios. Los días que siguieron fueron un largo y silencioso estudio. Itzhak no hablaba, Ana no preguntaba, ella le dejaba comida y agua, y cambiaba las vendas de su herida con una eficiencia profesional que evitaba cualquier contacto innecesario. Él la observaba la forma en que sus manos, tan firmes al curar, temblaban ligeramente cuando pensaba que él no la veía. Observaba la relación entre ella y el niño, un lazo tejido con susurros, sonrisas cansadas y una devoción feroz. Veía su pobreza, la sencillez de sus vidas, y entendía que no eran sus captores. Eran, como él, prisioneros de algo que no podía ver. Cuando tuvo la fuerza suficiente para ponerse de pie, comenzó a explorar el pequeño jacal. Era un espacio de una sola habitación, ordenado y limpio. En un rincón estaban las herramientas de herrería de un hombre cubiertas por una fina capa de polvo, como un altar abandonado, y fue allí donde lo vio. Colgado de un clavo en la pared de adobe, había un hierro de marcar. No era un diseño común, era una M mayúscula, estilizada con la cola de una serpiente enroscada en su base. El aire se escapó de los pulmones de Itzhak. El mundo dio una vuelta. El olor a hierbas del jacal fue reemplazado por el olor a humo y a carne quemada. La cara sonriente de Mateo se desvaneció, y en su lugar vio el rostro aterrorizado de su propio hijo. Teo cerró los ojos, y la memoria lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. El día de la masacre, los gritos y el líder de los atacantes, un hombre de rostro cruel que montaba un caballo negro. En la grupa de ese caballo, marcada a fuego sobre el cuero de la montura, estaba esa misma M con la serpiente, el hierro del coronel Morales. Abrió los ojos y miró a Ana, que lo observaba desde la puerta, con el miedo de vuelta en su mirada, pero ahora él la veía de forma diferente. La vio de verdad, vio la sombra permanente de la pérdida en sus ojos, la tensión en sus hombros. Entendió por qué se escondían, entendió el silencio, entendió el miedo. El hombre que había asesinado a su familia era el mismo fantasma que atormentaba a la de ella. No eran extraños, eran supervivientes del mismo naufragio. Esa tarde, por primera vez, Itzhak salió del jacal. Ana lo observó desde la puerta, el corazón en un puño, sin saber si estaba huyendo, pero no se dirigió a la boca del cañón. Se adentró en las rocas, moviéndose con una agilidad que desmentía su herida aún reciente. Desapareció durante casi una hora. Cuando regresó, no dijo nada, simplemente fue al pequeño corral y, usando pedazos de madera y cuero viejo, comenzó a reforzar la endeble puerta. Al día siguiente, llevó a Mateo al arroyo. Ana los siguió a distancia. No hubo palabras. Itzhak se arrodilló en la arena y, con un dedo, dibujó la huella de una liebre. Luego, señaló cómo las pequeñas piedras estaban revueltas de una manera casi imperceptible. Le enseñó a Mateo a ver, no solo a mirar. Le enseñó a escuchar el lenguaje silencioso de la tierra. En los días posteriores, le enseñó a construir una pequeña trampa con una rama flexible y un lazo de fibra de agave. A los 2 días, atraparon un conejo. Esa noche, por primera vez, comieron carne fresca. Mientras observaba a Mateo roer un hueso con una alegría que no le había visto en meses, Ana sintió que algo se descongelaba dentro de ella. Este hombre no les había traído el peligro, les había traído una nueva forma de vida. La protección que Itzhak les ofrecía no nacía del deber ni de un pago por haberle salvado la vida, nacía de algo más profundo, de la gratitud de un alma solitaria que había encontrado a otros 2 náufragos en medio del mismo océano de dolor.
Al protegerlos a ellos, se estaba dando a sí mismo una razón para seguir viviendo. Estaba dejando de ser el último de su tribu para convertirse en el primero de una nueva. Ana observaba desde el umbral del jacal a ese hombre silencioso, enseñándole a su hijo a afilar una piedra. Veía la concentración en el rostro de Mateo, la paciencia en los gestos del guerrero. El miedo seguía ahí, agazapado en las sombras, pero ya no estaba solo. A su lado, frágil pero tenaz como una flor del desierto, comenzaba a crecer una nueva emoción, una que casi había olvidado cómo se sentía: la esperanza. La noche en el desierto tiene una magia particular, despoja al mundo de sus colores ásperos y lo viste con el terciopelo azul oscuro de la infinidad, salpicado por el brillo frío de 1000 diamantes. Por primera vez en años, Ana no miraba esa belleza con el corazón encogido por el miedo a lo que la oscuridad pudiera ocultar. Esa noche, la oscuridad era una manta que los arropaba, y su único sol era el fuego que crepitaba alegremente en el centro de su pequeño campamento improvisado. A pocos pasos del jacal, el conejo que habían atrapado se asaba lentamente sobre las brasas, desprendiendo un aroma que hacía la boca agua y que, por primera vez, no olía a soledad, sino a logro compartido. Había sido una tarde de silenciosa cooperación. Itzae, con gestos precisos, le había enseñado a Mateo cómo desollar y preparar la presa, un rito de paso que el niño observó con una fascinación reverente. Ana había preparado una salsa con tomates silvestres y chiles que había cosechado en secreto, su propia contribución al festín. Se sentaron alrededor del fuego, formando un pequeño triángulo de humanidad en medio de la vasta soledad. El silencio inicial no era tenso como en los primeros días, era un silencio cómodo, lleno del crepitar de la leña y del canto de los grillos. Mateo, con el rostro iluminado por las llamas danzantes, fue el primero en romperlo. Como siempre, Itzae, dijo, después de dar un bocado a un trozo de carne jugosa, en tu casa también comían conejo así. Itzae se detuvo. Con la comida a medio camino de la boca, la palabra casa lo golpeó con una fuerza inesperada. Por un instante, el fuego frente a él se transformó en la gran hoguera de su campamento y las caras de Ana y Mateo se desvanecieron, reemplazadas por docenas de rostros queridos. Tragó saliva, el nudo en su garganta más duro que la carne. Sí, pequeño, respondió finalmente, su voz un poco más ronca de lo normal. Comíamos conejo y venado y todo lo que la tierra nos daba como regalo. Nos sentábamos bajo las estrellas y el abuelo contaba historias. ¿Historias de qué?, preguntó Mateo, con los ojos muy abiertos. Ana observaba la interacción en silencio, sintiendo que estaba presenciando algo íntimo y frágil. Vio a Itzae mirar hacia el cielo, como si buscara las palabras entre los puntos de luz. Contaba la historia de la osa mayor, comenzó Itzae, su voz adquiriendo una cadencia rítmica, la de un narrador nato. Decía que no es una osa, sino 7 hermanos que huyeron de un monstruo. Corrieron tan rápido que subieron al cielo y allí se quedaron para guiarnos. El más pequeño, el que va al final, a veces parpadea, es porque mira hacia abajo, buscando a la madre que dejaron atrás. Nos recuerda que, aunque estemos lejos, nunca debemos olvidar de dónde venimos. Mateo escuchaba, cautivado. Ana también. La historia no era solo un cuento para niños. Era una lección sobre la familia, la memoria y la pérdida. Era la historia de Itzae. Él era el hermano pequeño, mirando hacia atrás, hacia un mundo que ya no existía. Mi papá también me contaba historias, dijo Mateo en voz baja, mirando a su madre. ¿Verdad, mamá? La del charro que se robó la luna. Ana sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro cansado. Sí, mi vida. A tu papá le encantaban esas historias. Se giró hacia Itzae, sintiendo la necesidad de corresponder a su apertura, de ofrecerle una pieza de su propio pasado. Javier, mi esposo, él decía que las estrellas no eran guías, sino clavos de plata que algún carpintero celestial había dejado olvidados en el techo de la noche.
Era un hombre práctico, pero con alma de poeta. Itzae la escuchó con una atención profunda. No había lástima en su mirada, solo un respeto silencioso. Por primera vez, hablaron de sus muertos no como fantasmas que los atormentaban, sino como presencias cálidas que los habían formado. El fuego crepitó, celando un pacto no dicho. Ya no eran solo la curandera, el niño y el guerrero, eran Ana, Mateo e Itzae. Cuando terminaron de comer, se quedaron en silencio, mirando las brasas morir lentamente. Ana observaba la escena. El hombre que había entrado en su vida como una amenaza de muerte, ahora compartía historias con su hijo bajo las estrellas. El niño, que había vivido confinado por el miedo, ahora aprendía los secretos del mundo de la mano de un maestro inesperado. Él la misma, la mujer que se había resignado a una vida de simple supervivencia, sentía una calidez en el pecho que no provenía del fuego. Era la calidez de la pertenencia. Comprendió entonces con una claridad abrumadora el punto de inflexión temático que había estado gestándose en su alma. Una familia no se definía por la sangre que se compartía en las venas, ni por un papel firmado ante un cura. Una familia verdadera se definía por el refugio, por el círculo de luz que tres personas podían crear alrededor de un fuego para mantener a raya a la oscuridad del mundo. Eran una familia forjada en el miedo, cimentada en el dolor compartido. Y ahora, finalmente, bautizada en la esperanza, Itzae se levantó y se adentró en la oscuridad. Regresó a los pocos minutos con un puñado de hojas de una planta que Ana reconoció como hierba del sueño. Las arrojó a las brasas moribundas, y un humo aromático y dulzón se elevó, llenando el aire con un perfume que invitaba a la calma. Para que los malos sueños no encuentren el camino, dijo él. Simplemente era el gesto más íntimo que había tenido con ella. No estaba solo protegiendo sus cuerpos del peligro físico, estaba intentando proteger sus espíritus. Ana asintió, incapaz de hablar, con la garganta apretada por la emoción. Esa noche, por primera vez, los tres durmieron en paz, bajo el mismo techo de estrellas, como 7 hermanos que habían encontrado su lugar en el cielo. El mundo exterior, con sus coroneles y sus monstruos, seguía allí. Pero dentro del santuario de su pequeño cañón, por primera lo que parecía una eternidad. Se sentían a salvo, se sentían en casa. El mundo del coronel Ricardo Morales era un testamento a la voluntad del hombre impuesta sobre la naturaleza. Su hacienda, la promesa, no se acurrucaba en el paisaje, lo dominaba. A diferencia del jacal de Ana, que parecía haber brotado de la misma tierra, la casona de Morales era una fortaleza de piedra blanca y teja roja, rodeada de jardines geométricos, donde las flores no crecían libres, sino en formaciones disciplinadas. Como soldados en un desfile, el agua no corría por un arroyo caprichoso, sino por canales de piedra rectilíneos que alimentaban una fuente central. Aquí no había lugar para lo salvaje. Todo era orden, todo era control. Encontraron al coronel en su despacho, una habitación revestida de madera oscura y cuero, con una pared cubierta de mapas detallados de la región. No era el retrato de un bandido rudo, sino el de un conquistador ilustrado. Vestía un traje de lino impecable y sostenía un vaso de brandy, observando a través del gran ventanal el vasto territorio que ahora consideraba suyo. Frente a él, de pie y con el sombrero entre las manos, estaba el hombre de la ceja partida, el líder de la partida que había fracasado. Su nombre era Vicente, y el sudor que perlaba su frente no se debía al calor. Entonces, dijo Morales sin volverse, su voz tranquila pero con un filo de acero, me informas que 3 de mis mejores hombres, armados con rifles Winchester, no fueron capaces de capturar a un solo indio, herido y a pie. Explícamelo. Vicente, despacio. Coronel, se lo juro. Era como perseguir a un fantasma, balbuceó Vicente.
La tierra parece ayudarlo. Se desvanecía frente a nuestros ojos. Lo herimos. Eso es seguro. Dejó un rastro de sangre, pero se nos perdió al llegar a las formaciones rocosas del norte. Morales se giró lentamente. Su rostro era el de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad. No había ira en sus ojos, sino algo mucho más frío. Decepción. Las formaciones rocosas del norte, repitió, caminando hacia uno de sus mapas. ¿Te refieres a la entrada del Cañón de las Ánimas? Vicente asintió con nerviosismo. Sí, señor. Un lugar de mala suerte. Mis hombres no quisieron entrar. Dicen que son unos supersticiosos incompetentes. Lo interrumpió Morales. Su voz cortante se detuvo y posó un dedo sobre el mapa, justo en la mancha de tinta que representaba el cañón. El progreso, Vicente, no se construye sobre supersticiones, sino sobre realidades. Y la realidad es que esta tierra está enferma de salvajismo, de gente que vive como animales, sin ley ni futuro. Los apaches, los rancheros necios que se aferran a sus pedazos de polvo, son maleza, y la maleza, para que un jardín florezca, debe ser arrancada de raíz. Esta era la filosofía del coronel Morales. La tiranía disfrazada con el lenguaje del progreso no se veía a sí mismo como un ladrón o un asesino, sino como un jardinero, podando la fealdad del mundo para dar paso a un futuro ordenado y civilizado. Un futuro que, por supuesto, le pertenecería. El último que se creyó dueño de ese cañón, continuó Morales, con un deje de desprecio en la voz, fue el necio de Javier, un hombre que pensaba que su terquedad valía más que el futuro de toda la región, y ya ves cómo terminó. La mención casual y fría del asesinato de Javier heló la sangre de Vicente. Entendió que el coronel no solo estaba hablando de un indio perdido, estaba reafirmando su poder, recordando a sus hombres que la desobediencia y el fracaso tenían consecuencias. Ese apache, Itzá, es el último de los chiricahuas del Valle Escondido, dijo Morales, volviendo su atención al presente. Un cabo suelto, una mancha en mi mapa. No me gusta el desorden, Vicente. No me gusta que los fantasmas de un pasado que debería estar muerto y enterrado sigan caminando por mis tierras. Se sirvió más brandy y miró por la ventana hacia las lejanas montañas, cuya silueta violeta se recortaba contra el cielo del atardecer. Allí, en algún lugar, se escondía la única pieza que no encajaba en su rompecabezas de dominio. Quiero que reúnas a un grupo más grande, ordenó. Su voz, ahora desprovista de toda emoción, 10 hombres, los mejores rastreadores, no quiero que entren al cañón como toros salvajes, quiero que lo aíslen, que corten toda salida, peinarán cada roca, cada cueva, tienen una semana, y si lo encontramos, coronel, preguntó Vicente. Morales bebió un sorbo de su brandy, saboreándolo. La orden anterior era traerlo vivo. Considero que esa orden ha caducado por su incompetencia. Ahora, la orden es simple. Eliminen el problema. Limpien la maleza. No quiero más fantasmas. Se hizo un silencio. La amenaza ya no era un simple rumor o una partida de caza. Se había convertido en una sentencia de muerte, firmada y sellada. El coronel Morales, en su búsqueda de un mundo perfecto y ordenado, había decidido que el pequeño santuario de paz que Ana, Itzae y Mateo habían comenzado a construir simplemente no tenía cabida en él. La sombra de la hacienda La Promesa comenzó a alargarse, proyectándose sobre las montañas, arrastrándose inexorablemente hacia el pequeño cañón donde una familia improbable apenas comenzaba a soñar con un futuro. La esperanza es una planta de raíces delicadas. Necesita paz para crecer, y la paz en el Cañón de las Ánimas duró exactamente 2 días. Al tercer amanecer, Itzae fue el primero en sentirlo. No fue un sonido, ni una visión, fue una repentina quietud antinatural. Los pájaros que cada mañana saludaban al sol con su algarabía, callaron. El aire, usualmente vivo con el zumbido de los insectos, se volvió denso, expectante, un silencio de presa
que siente la cercanía del cazador, Itzai se levantó de donde afilaba una punta de flecha. Sus ojos se clavaron en la boca del cañón. Ana, que tendía una manta al sol, vio la tensión en su cuerpo y el mundo se le detuvo. Él no necesitó hablar, se giró hacia ella, y un solo gesto de su mano, rápido y cortante, fue suficiente. Dentro borra todo. El pánico, ese viejo conocido, intentó paralizar a Ana, pero la disciplina de los últimos años se impuso. Agarró a Mateo, que jugaba en el suelo, y lo metió de un empujón en el jacal sin hacer ruido. Mi amor, vamos a jugar a ser invisibles. Susurró, su voz temblando, a pesar de sus esfuerzos. Afuera, Itzai se movía con una velocidad y eficiencia que eran aterradoras y hermosas a la vez. Con una rama barrió sus huellas y las de Ana y Mateo alrededor del jacal, esparciendo polvo y hojas secas hasta que el suelo pareció virgen, intacto. Apagó los restos del fuego de la noche anterior, enterrando las cenizas, ocultó las herramientas, las pieles que secaban al sol, cualquier indicio de vida humana. En menos de 5 minutos, transformó su pequeño hogar en un paisaje abandonado. Ven, le dijo a Ana en un susurro grave. La primera palabra que pronunciaba esa mañana la guió no hacia el jacal, sino hacia la parte trasera, donde una pequeña cascada caía en los meses de lluvia, dejando ahora solo un hilo de agua que se deslizaba por la pared de roca verdosa. Escondida detrás de un manto de enredaderas espinosas, había una grieta oscura que Ana nunca había notado. Mi gente usaba estas cuevas para guardar granos, explicó Itzai, mientras apartaba las espinas con cuidado. El camino es estrecho. Entra tú primero con el niño. La cueva era pequeña, húmeda y olía a tierra antigua. Apenas cabían los tres. Ana abrazó a Mateo con fuerza, intentando acallar el latido desbocado de su propio corazón para que el niño no lo sintiera. Itzai se quedó en la entrada, una silueta oscura contra la luz, tan inmóvil como la roca que lo rodeaba, su oído atento al mundo exterior, y entonces lo escucharon. Primero, un murmullo lejano, luego el sonido inconfundible de cascos de caballos sobre la piedra. Eran muchos, se acercaban sin sigilo, con la arrogancia de quien se sabe dueño del terreno. La voz de Vicente, el hombre de la ceja partida, llegó hasta ellos, clara y brutal. Revisen cada maldito rincón. El coronel dijo que peináramos hasta debajo de las piedras. Si está aquí, lo encontraremos. Los sonidos se hicieron más cercanos, el resoplido de los caballos, el crujido de las botas sobre la grava del arroyo, las risas crueles de los hombres. Ana apretó a Mateo contra su pecho. Sintiendo al niño temblar, le tapó la boca suavemente con la mano. Aunque él no había hecho ningún ruido, «Este maldito cañón me da escalofríos», dijo otro hombre, su voz tan cerca que parecía estar justo al otro lado de las enredaderas. «Dicen que el diablo viene a jugar a las cartas aquí por las noches. El único diablo que me preocupa es el coronel si volvemos con las manos vacías», respondió Vicente. «Sepárense. Tú, por el arroyo, nosotros dos, hacia el jacal». El corazón de Ana se detuvo. Iban a entrar en su casa, iban a profanar su último refugio. A través de la cortina de hojas, vio a 2 hombres desmontar y caminar con los rifles en alto hacia su hogar. Vio cómo pateaban la puerta para abrirla. El sonido retumbó en la cueva como un trueno. Mateo emitió un pequeño gemido ahogado. Ana sintió el pánico del niño. Itzai, sin volverse, extendió un brazo hacia atrás y posó su mano suavemente sobre la cabeza de Mateo. Un gesto de calma, de protección absoluta. «Estoy aquí, no pasará nada». El tiempo se estiró hasta volverse insoportable. Podían oír a los hombres revolviendo sus escasas pertenencias, rompiendo la losa, maldiciendo al no encontrar nada. «No hay nadie. Esta posilga parece abandonada desde hace meses», gritó uno desde el jacal. En ese momento, acurrucada en la oscuridad, con su hijo temblando en sus brazos y un guerrero apache
actuando como su único escudo. Ana tuvo una revelación. Miró las paredes húmedas de la cueva, escuchó los gritos de los hombres que profanaban su casa y entendió. El verdadero hogar no era el jacal de adobe que Javier había construido para ella. No era un lugar físico que pudiera ser invadido o destruido. El verdadero hogar era ese instante, era el espacio minúsculo entre los tres, lleno de miedo, sí, pero también de una lealtad feroz. Hogar era la mano de Itzae sobre la cabeza de su hijo. Hogar era el calor del cuerpo de Mateo contra el suyo. Hogar era la seguridad que se creaban mutuamente en medio del caos. No hay nada por aquí tampoco, gritó el hombre que había ido por el arroyo. Solo rocas y espinas, perdemos el tiempo. Ese indio ya debe estar a medio camino de Arizona. Quizás tengas razón, gruñó Vicente, frustrado. Vámonos. Díganle al coronel que su fantasma se desvaneció. Escucharon a los hombres reunirse, montar sus caballos. El sonido de los cascos comenzó a alejarse, a desvanecerse, hasta que solo quedó el goteo del agua sobre la roca y el sonido de sus propias respiraciones contenidas. Esperaron en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Itzae se asomó con cautela. Se han ido, susurró. Salieron de la cueva, parpadeando ante la luz del sol como si emergieran de una tumba. El mundo parecía el mismo, pero todo había cambiado. Caminaron hacia el jacal. La puerta colgaba de un solo gozne. Adentro, todo estaba destrozado. La harina esparcida por el suelo, los platos rotos, la manta que ella atesoraba, pisoteada y sucia. Su santuario había sido violado. Mateo comenzó a llorar en silencio. Ana lo abrazó, pero sus ojos estaban fijos en Itzae. Él no miraba la destrucción, miraba el horizonte, hacia donde los hombres habían desaparecido. Su rostro era una máscara de granito. La esperanza de los días pasados había sido quemada por la cruda realidad. Ya no podían esconderse. Ya no podían esperar que el mundo los olvidara. El mundo los había encontrado y ahora, si querían vivir, tendrían que luchar. La noche cayó sobre un silencio diferente. No era la paz de los días anteriores, ni el terror helado de la cueva. Era un silencio pesado, denso, lleno de las cenizas de una seguridad que había sido quemada hasta los cimientos. A la luz de una sola vela, Ana y Itzae trabajaban para restaurar un remedo de orden en el caos del jacal. Ella barría los restos de losa rota, sus movimientos metódicos y mecánicos. Él enderezaba la puerta, arrancada de sus goznes. Sus manos firmes y seguras no hablaban. Cada objeto roto, cada huella sucia en sus mantas, era un grito mudo que no necesitaba ser traducido. Mateo, agotado por el miedo y la tensión, se había dormido profundamente en su catre, ajeno al consejo de guerra silencioso que se celebraba a su alrededor. Fue Ana quien rompió el silencio. Dejó la escoba a un lado y se enfrentó a Itzae, que había terminado de asegurar la puerta con una tranca de madera. La llama de la vela proyectaba sus sombras, altas y danzantes, sobre la pared de adobe. Esos hombres, comenzó él, su voz baja pero firme, sin rastro de temblor, no eran simples bandidos, actuaban bajo órdenes. Gritaron el nombre de un coronel. Se detuvo y luego hizo la pregunta que había estado ardiendo detrás de sus ojos desde que lo encontró en el arroyo. ¿Quién son? Itzae. ¿Por qué te persiguen con tanto odio? Itzae se apoyó contra la pared, el rostro medio en sombra. El momento de la verdad que ambos habían evitado, finalmente los había alcanzado. Suspiró, un sonido que pareció venir de las profundidades de la tierra. Se llama Ricardo Morales, dijo. Y el nombre sonó como una maldición en la quietud de la habitación. Se llama a sí mismo coronel, pero no hay honor en él. Llegó a nuestras tierras hace 2 inviernos, hablando de comprar, de un futuro mejor. Mi padre, el jefe de nuestro clan, no confió en él. Sus ojos se perdieron en la llama de la vela, pero no veía el fuego. Veía otro fuego, uno más grande y terrible. Morales no quería comprar. Quería limpiar. Creía que nuestra gente, los chiricahuas, éramos una plaga que manchaba la belleza de su progreso.
Una noche, cuando la luna estaba escondida, él y sus hombres llegaron. No fue una batalla, fue una cacería. La voz de Itzae era monótona, desprovista de emoción, y eso la hacía aún más escalofriante. Contó la historia no como una víctima, sino como un testigo, como el único registrador de una historia que el mundo quería olvidar. Habló del valle escondido, de su gente, de cómo fueron masacrados, el hierro que viste en la pared. Continuó, mirando hacia el rincón oscuro, donde colgaba la marca de Javier. Esa M, con la serpiente, la vi esa noche, marcada en las monturas de sus caballos, mientras el humo se tragaba las estrellas. Por eso supe, cuando la vi aquí, supe que el mismo diablo que me persigue a mí ya había visitado esta casa. Ana escuchaba, cada palabra confirmando el terror sordo que había vivido durante años. La sombra sin nombre que había asesinado a su esposo, finalmente tenía un rostro, una identidad, y era el mismo rostro que había creado al fantasma sentado frente a ella. Javier, susurró ella, y decir su nombre en voz alta ante Itzae se sintió como romper un juramento de silencio. Mi esposo, él no quiso venderle. Morales quería este cañón. Decía que el agua del arroyo era vital para su gran hacienda. Javier se rió en su cara, le dijo que esta tierra no tenía precio, porque guardaba los huesos de nuestros abuelos y los sueños de nuestros hijos. Se sentó en el borde de su catre, la mirada perdida. Una semana después, Javier fue a buscar una cabra que se había perdido. Nunca volvió. Lo encontré al atardecer. Cerca de la entrada del cañón. No fueron ladrones. Su dinero estaba en su bolsa. Solo había un agujero en su pecho y las huellas de muchos caballos alrededor. El último velo entre ellos se había rasgado. Sus historias, nacidas en mundos diferentes, una apache y otra mexicana, habían corrido por cauces separados para finalmente desembocar en el mismo río de sangre, un río que nacía en la ambición del coronel Morales. Se miraron a través de la habitación y en esa mirada, la desconfianza, el miedo al otro, murió para siempre. Ya no eran una mujer y un indio, eran dos cicatrices del mismo cuchillo, dos supervivientes del mismo monstruo. En ese instante, Ana comprendió la naturaleza de la verdadera fuerza, el dolor compartido. Cuando se nombra, cuando se reconoce en los ojos del otro, deja de ser una debilidad que te aísla, se convierte en un pacto, se convierte en una fuerza unificadora, más poderosa y profunda que cualquier lazo de sangre. El miedo no se había ido, pero ahora tenía un propósito. La supervivencia ya no era suficiente. Itzae se acercó a la pequeña ventana y miró hacia la oscuridad del cañón. Este hombre, Morales, dijo, su voz ahora con un nuevo timbre, el de una piedra de afilar sobre el acero, no se detendrá hasta que todo lo que consideras salvaje haya sido borrado. Ya no podemos escondernos. Esconderse es esperar nuestro turno para morir. Se volvió hacia ella. La luz de la vela iluminó la determinación en sus facciones. Ahora, dijo, y la palabra resonó con el peso de un juramento. Caminaremos hacia él y le mostraremos el verdadero significado de la palabra salvaje. Ana se levantó. Su transformación estaba completa. La curandera asustada, la viuda enclaustrada, había muerto en el terror de la cueva. La mujer que se erguía ahora era una aliada, una guerrera a su manera. Miró a su hijo, que dormía pacíficamente, un pequeño faro de inocencia en un mar de oscuridad. Por él, por Javier, por la gente sin nombre de Itzae, y por ella misma, asintió lentamente. No hicieron falta más palabras, el pacto estaba sellado, su dolor compartido se había convertido en su arma más afilada, su improbable familia, en un ejército de dos. La búsqueda de la justicia había comenzado. La primera luz del día siguiente no trajo consigo el miedo, sino una calma gélida, la calma que precede a las decisiones irrevocables. El jacal, aunque remendado y con las cicatrices de la invasión visibles, había sido puesto en orden sobre la mesa de madera, donde antes compartían tortillas.
Ahora yacía un mapa improvisado, dibujado por Itzae con un trozo de carbón sobre un pedazo de cuero viejo. No era un mapa de fronteras o propiedades, sino un mapa del alma del cañón. Sus arroyos secretos, sus vientos dominantes, sus cuevas y sus trampas naturales era el tablero de juego para una partida en la que no podían permitirse perder. Son 10 hombres, dijo Itzae. Su voz era el sonido de la grava. Quizás más. Bien armados. Si atacamos de frente, moriremos. Si huimos, nos cazarán. Trazó un círculo alrededor de un paso estrecho en el mapa. Aquí podríamos preparar una trampa de rocas, una emboscada. Podríamos llevarnos a 3, quizás 4. Antes de que nos maten, era el plan de un guerrero, un plan honorable y suicida. Ana, sentada frente a él, negó con la cabeza. La curandera había dado paso a la estratega. No, dijo ella, su voz tranquila, pero llena de una autoridad que sorprendió a Itzae. Matar a 4 de sus perros no detendrá al dueño de la jauría. Vendrán 20 más. No se trata de cuántos matemos, Itzae. Se trata de cortar la cabeza de la serpiente. Se trata de morales. Itzae la miró, reconociendo la verdad en sus palabras. Su lucha hasta ahora había sido por la supervivencia física. La de ella siempre había sido una guerra de resistencia silenciosa. Ahora, sus 2 formas de combatir debían volverse una. Él no vendrá en persona, razonó Itzae. Mandará a sus hombres. Lo hará, replicó Ana, con una certeza que lo intrigó. Lo hará si le damos el cebo correcto. Tuvo la oportunidad de matarte y fracasó. Su orgullo está herido. El coronel no soporta los cabos sueltos, la maleza que se resiste a ser arrancada. Si se entera de que el fantasma Chiricahua está herido y atrapado en este cañón, su arrogancia lo obligará a venir a dar el golpe de gracia él mismo. Necesita el trofeo. El plan comenzó a tomar forma en el aire entre ellos. Una creación de 2 mentes forjadas en mundos distintos, pero unidas por el mismo dolor. No sería una batalla de fuerza, sino de ingenio. Tengo un amigo en el pueblo, dijo Ana, un viejo comerciante que odia a Morales tanto como nosotros, pero en silencio puedo hacerle llegar un mensaje. El rumor de que un apache herido se refugia aquí se extenderá como la pólvora. Bien, asintió Itzae, entendiendo la lógica. Y cuando venga, lo atraeré a la garganta del viento. Señaló de nuevo el mapa, a un laberinto de pasillos estrechos y sin salida. Ollie, el terreno es mi aliado. Puedo hacer que un hombre parezca 10, puedo confundirlo, agotarlo, pero no puedes vencerlo solo con rocas y ecos, dijo Ana. Se levantó y fue hacia el rincón donde guardaba sus hierbas. Regresó con un pequeño manojo de una planta de flores blancas en forma de trompeta y hojas de un verde polvoriento. Esta es la verdadera trampa. Itzae reconoció la planta al instante. Toloache, susurro, con una mezcla de respeto y temor. La planta sagrada. El ladrón de la razón. Javier me enseñó que Morales no es solo cruel, es vanidoso, explicó Ana. Mientras comenzaba a moler las hojas secas en el mortero. No vendrá con todo su ejército, traerá a sus mejores hombres, a su guardia personal, para que sean testigos de su triunfo. 5, quizás 6 hombres, la garganta del viento. A mediodía, siempre sopla hacia el oeste. Continuó, su voz, ahora la de una maestra, revelando un secreto profundo. Tú los llevarás hasta el fondo del cañón sin salida. Yo estaré esperando arriba, en la cornisa. Cuando estén atrapados, lanzaré este polvo al viento. No es un veneno que mata el cuerpo, es uno que confunde la mente, borra la línea que separa el mundo real del de los espíritus. Verán a sus peores miedos en las rocas, escucharán los lamentos de los hombres que han matado, se volverán locos por un tiempo, se atacarán entre ellos o huirán a ciegas. Itzae la miraba, asombrado. Había pasado su vida aprendiendo a luchar con el arco y el cuchillo, pero esta mujer luchaba con el conocimiento de la tierra, con una sabiduría que era un arma mucho más sutil y letal. La sabiduría es un arma más afilada que el acero. Mientras están confundidos, prosiguió Ana, necesitamos la prueba.
no basta con humillarlo, hay que destruirlo. Javier guardaba un libro, un pequeño libro de cuentas donde anotaba en secreto cada amenaza de Morales, cada tierra robada, cada crimen del que era testigo. Lo escondió antes de morir. ¿Dónde?, preguntó Itzae. Aquí, debajo de la piedra del hogar. Dijo que era el único lugar que el fuego no podía tocar y que el corazón de la casa lo protegería. El plan estaba completo, era audaz, peligroso y dependía de una sincronización perfecta. Itzae usaría su fuerza y su conocimiento del terreno para ser el señuelo y el pastor. Ana usaría su inteligencia y su dominio de las plantas para ser la maga, la que sembraría el caos. Es una buena muerte, dijo Itzae después de un largo silencio, no con tristeza, sino con la aceptación de un guerrero. Si caemos, caeremos luchando, no como animales acorralados, sino como cazadores. No vamos a morir, replicó Ana, deteniendo el mortero y mirándolo con una intensidad feroz. Vamos a vivir. Y vamos a reclamar la paz que nos robaron. La tensión en la habitación ya no era la del miedo, sino la de una cuerda de arco tensada al máximo. Era una tensión estratégica, vibrante de poder y propósito. Se miraron el uno al otro. Ya no había rastro de la víctima en sus ojos. Solo se veían dos estrategas, dos aliados, dos mitades de una misma voluntad de justicia. Afuera, el sol se levantaba, pero en el interior del jacal, la verdadera tormenta apenas comenzaba a prepararse. El rumor, plantado por Ana a través de su amigo comerciante, se extendió por el pueblo como el veneno de una víbora. El fantasma Chirichahua, herido y acorralado, había sido visto en el Cañón de las Ánimas, tal como Ana predijo. La arrogancia del coronel Morales fue un pez que mordió el anzuelo sin dudarlo. Rechazó la idea de enviar una partida grande. La gloria de capturar al último de los rebeldes sería solo suya. Al día siguiente, cabalgó hacia el cañón seguido únicamente por Vicente y sus 5 hombres de mayor confianza. Su guardia personal venían a presenciar la estocada final del matador, no a participar en una cacería. Itzae los sintió llegar mucho antes de que fueran visibles. Se despidió de Ana y Mateo con una mirada que contenía 1000 palabras. Confía en el plan, cuida al niño. Y luego se desvaneció entre las rocas. Cuando la partida de Morales entró en el cañón, encontraron lo que esperaban: huellas, un rastro claro, casi torpe, de un hombre solo que se arrastraba, dejando ocasionales manchas de sangre en la arena. Es nuestro, se burló Vicente. La herida lo ha debilitado, no llegará lejos. Morales sonrió, una mueca fría y satisfecha. Sigan el rastro, quiero que me lo traigan de rodillas. Comenzó la danza del fantasma. Itzae los condujo por un laberinto de senderos falsos y cañadas engañosas. A veces les permitía verlo, una sombra fugaz que desaparecía tras una cresta. Otras los dejaba encontrar un trozo de tela ensangrentada. Avivando su sed de persecución, los llevó en círculos, agotando a sus caballos y crispando sus nervios. El cañón, que al principio parecía un simple paisaje, se convirtió en un enemigo vivo, un laberinto diseñado por un dios burlón. «Maldita sea», gritó Morales después de una hora. Su traje de lino, ahora manchado de sudor y polvo, está jugando con nosotros. Su vanidad no podía soportar la humillación. La cacería se había convertido en una obsesión personal. Finalmente, Itzae los condujo a la trampa, la garganta del viento, un pasillo estrecho y sinuoso con paredes que se alzaban casi verticales hacia el cielo. Un callejón sin salida natural. El rastro terminaba abruptamente frente a una pared de roca. Se acabó la carrera. «Indio», dijo Vicente, desmontando con el rifle en alto, «estás atrapado». Los hombres avanzaron a pie, con Morales siguiéndolos de cerca, saboreando el momento. El aire en la garganta era extrañamente quieto, y el sol del mediodía caía como metal fundido muy por encima de ellos, agazapada en una cornisa oculta por la sombra.
Ana observaba. Veía a los hombres abajo, figuras pequeñas y arrogantes. En su mano sostenía una bolsa de cuero llena del polvo fino y gris del toloache. Sintió el viento. Tal como Itzae había predicho, una corriente constante que soplaba desde su posición y se arremolinaba hacia el fondo del cañón. No había odio en su corazón, solo una calma absoluta. No era una asesina. Era una curandera a punto de administrar una purga necesaria. Cerró los ojos, susurró una oración a la tierra pidiéndole perdón por usar su sabiduría de esta manera. Y luego, con un gesto suave y deliberado, abrió la bolsa y ofreció su contenido al viento. El polvo, casi invisible, descendió como un velo de muerte silenciosa. El primer hombre en reaccionar fue uno de los guardias más jóvenes. Se detuvo y se llevó una mano a la cabeza. «¿Oyen eso?», preguntó, su voz repentinamente infantil. Son niños llorando. «No seas idiota, no hay nada», gruñó Vicente. Pero él también comenzó a mirar a su alrededor con nerviosismo. Las sombras de las rocas parecían alargarse, retorcerse, tomando formas humanoides. En cuestión de minutos, el veneno mental hizo efecto. El mundo se deshizo para los hombres de Morales. Uno de ellos empezó a disparar a las paredes, gritando que las rocas tenían ojos. Otro cayó de rodillas, arañándose la cara, sollozando que las serpientes le subían por las piernas. Vicente, el de la ceja partida, se giró bruscamente hacia su compañero, sus ojos desorbitados por el terror. «Tú», gritó, «te vi en el valle. Tú mataste a mi hermano». Sacó su pistola, y la locura se apoderó del cañón. Morales observaba, incrédulo y furioso, cómo su guardia de élite se desmoronaba en un manicomio de violencia y paranoia. El polvo también lo afectaba a él. Sentía el corazón acelerado, las sienes latiéndole, pero su voluntad de hierro luchaba contra el veneno. «¿Qué demonios le pasa?», «Contrólense», rugía, pero sus palabras se perdían en los gritos y los disparos sin sentido. Mientras el caos reinaba abajo, Ana se deslizó de su puesto de observación y corrió de vuelta al jacal. Con las manos temblorosas, usó la palanca de hierro que Javier siempre guardaba junto al hogar. La piedra del suelo era pesada, pero la adrenalina le dio una fuerza desconocida. Cedió con un gemido sordo. Debajo, envuelto en cuero engrasado, estaba el pequeño libro de cuentas de Javier. Su prueba, su justicia. La llegada de los rurales fue como una aparición. Alertados por el comerciante, 3 jinetes con sus característicos sombreros grises y carabinas al hombro aparecieron en la boca del cañón. Guiados por el sonido de los disparos, lo que encontraron los dejó perplejos. 2 hombres de Morales estaban muertos, aparentemente por fuego amigo. 3 más estaban acurrucados en el suelo, llorando y hablando con fantasmas. Y el coronel Ricardo Morales estaba de pie, en medio de todo, con la ropa desgarrada y una mirada de furia enloquecida, gritándole a las rocas. Fue entonces cuando Ana e Itzae emergieron de las sombras, no como guerreros, sino como lo que eran, testigos. El capitán de los rurales, un hombre veterano y curtido, los miró con sorpresa. «Soy Ana de la Garza, viuda de Javier de la Garza», dijo ella, su voz clara y fuerte, «y este hombre es Itzae, del clan Chiricahua del Valle Escondido. Somos las víctimas, no los criminales». Le entregó el libro de cuentas. «Aquí está la prueba de los crímenes del coronel Morales, el asesinato de mi esposo y el robo de las tierras de la gente de este hombre». El capitán abrió el libro, reconoció la letra de Javier y leyó las últimas entradas, que detallaban las amenazas de Morales. Luego miró la escena. El poderoso coronel, reducido a un loco gritón, rodeado de sus hombres incapacitados. La verdad, por extraña que fuera, era innegable. «Coronel Morales», dijo el capitán, su voz resonando en el cañón ahora silencioso, «queda usted bajo arresto por el asesinato de Javier de la Garza y por conducir una partida armada ilegal». Morales se giró, sus ojos finalmente enfocándose en Ana e Itzae. La comprensión lo golpeó con más fuerza que cualquier alucinógeno.
había sido vencido, no por la fuerza, no por las balas, sino por la sabiduría de una curandera y el conocimiento de la tierra de un salvaje. La catarsis no fue el sonido de una explosión, sino el clic metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas. Ana sintió que el peso de años de miedo se desprendía de sus hombros. La justicia verdadera, pensó, no era la venganza, no era ver a su enemigo muerto a sus pies, era arrastrarlo desde sus sombras de poder y exponerlo a la luz, despojado de todo salvo de sus crímenes. Era la restauración del equilibrio. Mientras los rurales se llevaban a un Morales derrotado y a sus hombres balbuceantes, Itzae y Ana se quedaron solos en la garganta silenciosa. El viento soplaba suavemente, limpiando los últimos vestigios del polvo y la locura. Desde la distancia, vieron una pequeña figura corriendo hacia ellos. Era Mateo. Llegó y, sin decir palabra, tomó la mano de su madre con una mano y la del guerrero con la otra, y los tres, juntos, salieron de la garganta del viento, dejando atrás las sombras para siempre. Pasaron 6 lunas. La primavera llegó al cañón, y esta vez no fue una visitante tímida, sino una reina que reclamaba su trono. El arroyo, antes testigo de sangre y desesperación, ahora corría claro y lleno de vida. En las laderas, las flores silvestres, amapolas anaranjadas, lupinos azules pintaban la tierra con colores tan vivos que parecían una promesa. La paz había regresado, pero era una paz diferente a la de antes. No era la paz frágil del escondite, sino la paz robusta y merecida de un hogar conquistado. La justicia de los hombres, por una vez, fue justa. El libro de cuentas de Javier, junto al testimonio de Ana y el caos inexplicable de la partida del coronel, fue una prueba irrefutable. Ricardo Morales fue despojado de su rango y sentenciado por sus crímenes. Su hacienda, la promesa, construida sobre el dolor de tantos, fue desmantelada. La tierra fue devuelta a las familias a las que se la había robado o puesta bajo la protección de la ley. La sombra que se había cernido sobre la región durante tanto tiempo finalmente se disipó, y en el pequeño jacal la vida florecía con más fuerza que las flores del campo. La puerta, ahora sólida y bien ajustada, permanecía abierta durante el día, dejando entrar la luz y el aire. El miedo se había ido. Ana ya no cocinaba en silencio. Cantaba viejas canciones mientras amasaba, su voz mezclándose con la risa de Mateo. Itzae había dejado de ser un fantasma, era una presencia sólida. Un pilar, con sus manos, había reparado el corral, labrado un pequeño banco de madera para sentarse a ver el atardecer, y estaba enseñando a Mateo a tallar figuras de animales en trozos de mezquite. Ya no había un tu mundo y mi mundo, había un solo mundo, tejido con los hilos de 2 culturas. Mateo aprendía a rezarle a la Virgen y a dar las gracias al espíritu del venado. Aprendía a leer las letras en los libros viejos de su padre y a leer las nubes en el cielo como le enseñaba Itzae. Era el hijo de 2 herencias, un puente viviente entre el adobe y la piel de venado. Una mañana, justo cuando el primer filo del sol teñía de rosa las crestas del cañón, los 3 subieron a la meseta más alta, el lugar desde donde se podía ver nacer el día. No había ninguna razón especial, más allá del simple hecho de que ahora podían hacerlo, de que eran dueños de su propio amanecer. Se detuvieron en el borde, el viento fresco de la mañana en sus rostros, el mundo se extendía a sus pies. Un vasto lienzo de sombras y luz. Ana se recostó en el hombro de Itzae, un gesto ahora tan natural como respirar. Mateo se paró entre ellos, tomando una mano de cada uno. «Mamá», dijo el niño, su voz llena de una maravilla serena. «El mundo es muy grande». «Sí, mi amor», respondió Ana, acariciando su cabello. «Lo es». Itzae miró no al horizonte lejano, sino al pequeño círculo que formaban los 3, a la mano de Ana en la suya, a la pequeña mano de Mateo que las unía. Durante meses, su único camino había sido la huida, su único destino, la supervivencia. Ahora, todo era diferente. Ana seguirá hacia él. «¿Qué ves, Itzae?»,
Él no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros recorrieron el paisaje, la tierra roja, el cielo que se incendiaba con colores nuevos. No veía un final, ni una conquista. Veía algo mucho más valioso. Veo el camino, dijo finalmente, su voz tranquila y profunda. Nuestro camino, y en esa simple frase estaba contenida la verdad más grande que habían aprendido. El futuro no era un destino que se encontraba al final de una persecución, ni un refugio que se descubría por azar. El futuro era un camino que se construía juntos, paso a paso, cada día. Era la decisión consciente de elegir la compasión sobre el miedo, la justicia sobre la venganza y la familia sobre la soledad. Se quedaron allí, los tres, mientras el sol se elevaba por completo, bañándolos en su luz dorada. Ya no eran la curandera, el guerrero y el niño. Eran una familia tan sólida y real como la roca bajo sus pies, unida no por la sangre, sino por la elección mutua de ser el refugio del otro. Eran la prueba viviente de que incluso en el desierto más implacable, el sol siempre, siempre vuelve a nacer,